Bien, pues ante todo me gustaría, antes de comenzar, agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Internacional sobre Literatura e Imagen, en concreto con el tema central en las revisiones en la distopía en la literatura y en las artes visuales, celebrado aquí de manera virtual en la Universidad Católica de Murcia, 24 y 25 de septiembre del 2020. Dicho esto, pues agradecer una vez más a los organizadores por su consideración en traerme aquí para presentar unas reflexiones sobre un tema que es muy actual en la cultura de hoy en día. Mi presentación, como el título indica, va a ser unas reflexiones en torno al transhumanismo, un aspecto que envuelve muy diariamente toda la cultura, toda la actuación y muchos aspectos de la vida ordinaria y la vida diaria de todo el mundo. Bien, en primer lugar, pues me gustaría coger esta definición de Nick Bostrom, uno de los fundadores de este movimiento, donde indica que el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Es una definición amplia que abarca muchísimos conceptos, pues me gustaría centrarme en algunos de ellos. Por ejemplo, la primera idea de subjetivo es un movimiento cultural. Es un movimiento que más bien se traduce en una ideología, porque modificar una concepción de la persona. Es una ideología que va a modificar esta concepción de lo que es la persona para modificar también su conducta y generar un nuevo concepto en torno al ser humano, en torno a la persona humana. Junto con esto, pues tenemos el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas. Este deber moral pues no se entiende como el deber moral que existe en las ciencias de la salud para mejorar la condición del paciente cuando tiene alguna patología, sino que es un deber moral llevado a cambiar esas capacidades físicas y cognitivas, a modificar aquello que ya no le pertenece al hombre, sino constituir un aspecto fundamental, un aspecto nuevo de la nueva naturaleza humana, como ellos dirían. Más es un deber que es moral, es decir, es un deber que es ontológico, que surge del centro de la persona para cambiar esas condiciones. Es un imperativo que se traducirá en toda una serie de actuaciones que se irán implantando en distintas culturas o en distintas sociedades. Mejorar las capacidades físicas y cognitivas. Claro, mejorar esas capacidades físicas y cognitivas, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa mejorar, porque a lo mejor para una persona ser capaz de ver en el espectro ultravioleta no es una mejora, sino es un empeoramiento de su condición. Es decir, que ese movimiento con ese deber moral de mejorar también se atribuye la capacidad de decidir qué es una mejora, tanto física como cognitiva. Y, por lo tanto, tenemos aquí ya un primer punto de consideración de qué es mejoramiento. ¿Qué significa mejorar? Significa cambiar unos enzimas en un embrión, significa que esto es una mejora, significa añadir capacidades que no tenía, significa que es una mejora. Ser capaz de saltar más alto es una mejora. Ser capaz de memorizar absolutamente todo es una mejora. Es decir, que habría que verlo y sobre todo habría que ver qué criterio de mejora se sirve. Aquí lo que parece es un poquito la idea del superhombre, de la persona que es capaz de superar cualquier condición, cualquier limitación física, psicológica, moral, cualquier aspecto que atañe a la condición humana. Aquí al hombre con las nuevas tecnologías. Aquí, pues, claro, el desarrollo de las tecnologías convergentes, como puede ser la biotecnología, nanotecnología, avances en informática, en digitalización, todo esto,
pues bueno, hace que haya una traslación de la naturaleza, es decir, que la naturaleza humana se modifica aplicando estas tecnologías, y que el hombre va a ser cambiado a través de estas tecnologías, con el fin pues, de eliminar aspectos no deseados y no necesarios. Es decir, se van a eliminar toda una serie de cuestiones que en realidad son inherentes a la condición humana. Es decir, lo que se pretende es la generación de una nueva naturaleza humana donde esos aspectos no deseados y no necesarios estén ausentes. Claro, volvemos aquí a la misma pregunta o al mismo punto que condicionábamos antes, que es el de mejorar, de qué es un aspecto no deseado y no necesario, y que de alguna manera tiene que haber unos referentes. ¿Y quién es ese referente? La asociación que lo dedique, que lo impulse, es decir, que habría que verlo. Aquí, por ejemplo, vemos todos estos aspectos en algunas cabeceras de algunas películas. Pues bueno, la mejora inevitable de todo es hacer la victoria del transhumanismo sobre la muerte, que es en el fondo el gran aspecto del transhumanismo. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, una evolución hacia una máquina, es decir, un sujeto, un individuo que ya no va a ser susceptible de los aspectos y de las deficiencias malignas que puede haber, de las vulnerabilidades que puede haber en la condición humana. O podemos aquí el aspecto de la muerte frente a la salud, frente a la muerte, que será capaz de sobrevencer la muerte, o la eternidad, como aquí se dice, o de la identidad, como se nota en estos dos. Por ejemplo, esta es una escena clásica. ¿Quién es quién? La pregunta clásica que se formula es ¿quién soy yo? Entonces, tenemos ahí pues unos puntos que abarcan los distintos aspectos del transhumanismo. El contexto en el que surge, yo me quiero centrar exclusivamente de manera muy sencilla en tres fechas. La primera sería 1927 con Julian Huxley, donde dice: el hombre permaneciendo hombre, trascendiéndose a sí mismo y a través de la realización de las nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Es decir, que hay desde muy pronto un concepto de transformación de la naturaleza humana, no de mejora del individuo ante una deficiencia que tiene, sino de transformación de su naturaleza. La otra fecha que me gustaría fijarme o mencionar es 1997, con la creación de la Asociación Transhumanista Mundial por Nick Bostrom y David Pearce. Esta asociación lo que hace es dar cuerpo a toda esta ideología, a todos estos pensamientos que distintos autores han ido formulando, de manera que se puedan generalizar de una manera más eficaz. Y luego tenemos en el 2008 pues el nuevo concepto de Humanity Plus, Humanity Más, que nos viene a decir, bueno, pues que será ese hombre nuevo que surgirá desde la transformación transhumanista. Los fundamentos y los orígenes que se pueden comentar sin hacerlo de una manera exhaustiva, esto podría llevar mucho tiempo. Es, bueno, pues por un lado el empirismo de Hume, en el sentido, no tanto por la parte empírica, sino en el sentido de la ruptura del principio de causalidad. Es decir, que el principio de causalidad es fundamental en ciencias, es fundamental en conducta, es fundamental en cualquier tipo de existencia. Claro, esto de la causalidad por un belief, por una creencia, por una simultaneidad, una uniformidad de naturaleza, entonces va a posibilitar que distintos elementos no estén desvinculados de otros. Va a ser una forma de desmontar los pensamientos o las filosofías más clásicas en cuanto a la metafísica. Por otro lado, tenemos el materialismo de la Lamartine, que, bueno, pues surge una filosofía del materialismo que en el fondo pues esa visión transhumanista que hay, donde el hombre simplemente es la materialidad de una idea, con lo cual vamos a tener
como principal objetivo hacer esa materialidad lo máximo. El evolucionismo darwiniano, que es lo que da el cuadro intelectual para decir, bueno, pues una evolución natural, la humanidad no como un punto final de la evolución, sino como una fase temporal de la misma, donde nosotros dirigiremos nuestra propia evolución hacia lo que puede ser un posthumano, donde sería un ente, un ser que ya no es humano, que tiene otra naturaleza, que además es eterno, que no tiene vulnerabilidades, donde no hay sufrimiento, donde todo es una felicidad perfecta. Bien, desde un punto de vista también intelectual, es importante remarcar el inmanentismo hegeliano, porque claro, el inmanentismo hegeliano lo que nos va a decir de una manera muy simple, pues Hegel es bastante complejo, es que la creación de la realidad parte de la idea. Es decir, que yo cuando la realidad vive, o sea, se genera en función de mi idea. Claro, aquí es clave para entender el transhumanismo. Pues claro, el nuevo ser que no tendrá ese sufrimiento parte de una idea, no parte de la realidad, sino parte de una idea que yo intento generar en la realidad. Es un cambio de naturaleza que yo intento hacerla. Por tanto, tenemos la realidad en la idea. Ha salido ya el superhombre de Nietzsche, con la pérdida de todas las vulnerabilidades. Y otro concepto también es el hombre-máquina de Turing, afirmando, bueno, pues que en el fondo una máquina llegará un momento en que no será capaz de diferenciarse de un ser humano, y por tanto será como un ser humano, y en un momento dado incluso sería más allá de un ser humano. En los fundamentos tenemos también otro aspecto, que es el contexto posibilista actual. Es decir, hoy en día es posible esta filosofía gracias a una serie de situaciones, de contextos que se dan. El primero y el más relevante, me parece a mí, es el relativismo cultural, intelectual y antropológico. Es un relativismo donde no hay punto de referencia respecto a criterios éticos o criterios existenciales, sino que cualquier cosa surge del sujeto y por tanto cualquier cosa puede ser en un momento cierto y en otro momento falso. Hay un relativismo absoluto en este sentido, que es en sí una contradicción. Bien, esto a un cambio del ser esencial al ser operacional. Es decir, los seres actúan según su naturaleza. Aquí hay un cambio, es decir, es el ser esencial ya no es lo importante, es el ser operacional. Es decir, los seres son los que hacen, no hacen algo porque son de esa manera, sino que son lo que hacen. Es el ser. El conocimiento de la verdad es inmanente, no reside en la realidad, sino que la verdad será un constructo que yo generaré y que yo proyectaré en esa realidad que quiero ejecutar, en ese ser operacional a nivel intelectual. Y luego tenemos la ruptura del yo, donde se pasa a un dualismo existencial, es decir, por un lado vamos a tener la mente, que será el yo, y por otro lado un cuerpo. Entonces, ese cuerpo será el escaparate del yo, pero no será parte del yo. El yo es mi mente, mi pensamiento. Eh, está dentro de este contexto es el determinismo biológico. Se habla mucho de la biotecnología, de las neurociencias, y aquí pues se interpreta todo esto como un determinismo, es decir, el conectoma como la satisfacción de la actuación. El conectoma sería pues todas las interacciones neurales que pueden tener y que debe estabilizarse en la biología. Y por tanto el hombre no actúa libremente, sino que actúa como medio para satisfacer, para estabilizar este conectoma. Por tanto, las actuaciones no son libres, sino necesarias para estabilizar. Es una neurociencia que bueno, pues nos lleva a vivir sin libertad. Es decir, la biología determinaría la conducta. Uno no hace algo porque quiere, sino que es necesario que lo haga para estabilizar ese conectoma. Antes he mencionado también las ciencias convergentes, que son unos aspectos que se dan hoy en día, que no se daban hace unos siglos, y por eso pues, esta ideología pues, está ahora muy implantada y puede expandirse fácilmente.
que son las ciencias convergentes. De ellos tenemos la nanotecnología, pues, que permitirá implantar algunos aplicaciones, algunos devices en el cerebro y por tanto eh, modificar la conducta. Tenemos la biotecnología que nos va a permitir modificar la dotación genética, modificar muchas de las cosas de las enzimas, incluso se habla de la modificación para el mejoramiento moral de los individuos. Tenemos la tecnología de la información, más bien centrado en lo que es análisis de datos, en la bioinformática, en el Big Data, la capacidad de integrar y analizar y correlacionar gran volumen de datos. Tenemos las ciencias del conocimiento, sobre todo en lo que es neurociencias, pues bueno, cómo se conoce cómo el cerebro funciona y por tanto, en la medida en que uno sabe cómo funciona un determinado sistema biológico, pues puede también manipular. Tenemos la robótica, no tanto en la robótica de producción, sino en la robótica en cuanto a integración entre sistemas mecánicos y sistemas biológicos, algo pues que se está avanzando muchísimo, también enfocado sobre todo en ciencias de la salud, pues por ejemplo para restauración de miembros y restauración de funciones. Y lo que vemos de parte como resumen es un idealismo muy absoluto que conlleva una ausencia de la realidad. Es decir, podemos decir que el hombre biológicamente mejorado será también moralmente perfecto y por tanto feliz. Es decir, hay un sustrato que lo que nos viene a decir es que una mejora de la biología supondrá automáticamente una mejora de la ética del sujeto. ¿Por qué? Porque partimos de un sistema determinista. ¿Cuál va a ser el objetivo del transhumanismo? Pues bueno, buscar la alteración de la naturaleza humana y no solo del individuo. La naturaleza humana, ¿para qué? Para generar y dar paso a una nueva especie posthumana. Una especie que será evolucionada a partir de lo que hoy es la especie humana. Una especie donde se habrá eliminado todo lo perecedero. Y no estará la enfermedad, no habrá las deficiencias y desde el punto de vista físico y fisiológico será un sujeto perfecto. Y luego tenemos el mejoramiento moral de la especie. Es decir, que yo seré capaz a través de esa transformación de la naturaleza en generar unos individuos de esta nueva especie posthumana que sean moralmente, éticamente intachables, absolutamente perfectos. Pero claro, esto no soluciona el problema de qué es el mejoramiento moral. Es decir, donde vamos a ir es a un cambio de la naturaleza humana mediante la intervención en el individuo. Claro, esto es un concepto bastante interesante, porque claro, una intervención en un individuo es un sujeto, pero un sujeto no agota la especie, no agota la naturaleza humana. Entonces, incluso en un sujeto yo lo cambio, ese sujeto va a dejar de existir en un momento dado. Es decir, que aquí hay un problema conceptual serio, me parece a mí. ¿Cuáles son los principios transhumanistas, un resumen de los principios transhumanistas? Pues el primero, en que la naturaleza no es fija. Los transhumanistas abogan por una naturaleza que es fluida y cambiante. Si la naturaleza es fluida, entonces yo puedo hacer modificaciones y esto evolucionará como especie hacia una nueva naturaleza. Esto es coherente en su sistema de pensamiento, donde no existe ningún elemento no material en su concepto de hombre. Y todo va a ser un pensamiento, podríamos decir, unos datos, una mente. Máximo mente sería una materialidad identificada únicamente con el conocimiento, que sería lo permanente. Yo ese conocimiento lo puedo hacer residir en un sujeto que se llama hombre hoy en día, o lo puedo hacer residir en otro sustrato, siendo ya un posthumano, porque tendría ese conocimiento. O sea, esa naturaleza la habría transformado en una materialidad diferente. Esto conlleva, pues eso, el cambio del ser esencial al ser operacional. Es decir, el ser residiría en el conocimiento, en la capacidad de hacer, no
al revés. No es el ser que tiene un conocimiento, sino sería al revés. Por lo tanto, con esto el cuerpo constituiría una expresión del yo. El cuerpo sería moldeable, pues sería extrínseco al yo, sería totalmente moldeable. La corporeidad y la alteridad estarían fuera del. Esto nos lleva, por ejemplo, hoy en día un género fluido, en distintas filosofías respecto al género. ¿Qué pasa con esto? Que el cuerpo constituiría una expresión del yo, pero claro, eso pone fuera la capacidad que tiene el mismo cuerpo de configurar al sujeto, a la persona humana. Segundo punto, en el que la felicidad se identifica con la perfección dentro del contexto transhumanista y, por supuesto, posthumanista. Sí, la libertad consistiría en hacer. Por tanto, la libertad es hacer. El actuar humano está dentro del relativismo moral y ético. No sería hacer para perfeccionarse según la naturaleza humana, sería hacer independientemente de la moral o la ética, porque yo busco esa felicidad, que sería en hacer lo que en ese momento mi conectoma estuviera demandando, ¿no? Por eso es imposible un concepto de libertad que implique llegar a ser conforme a la naturaleza humana dentro del transhumanismo, porque lo que se pretende no es ser la perfección de la naturaleza humana, sino una naturaleza distinta. Toda la existencia, por tanto, es buscar la perfección material, ya que la inmortalidad es un concepto que hay que vivir. Es decir, tenemos que eliminar la mortalidad, tenemos que ir hacia la inmortalidad y, por tanto, eliminar esto. ¿Qué pasa con esto? Que se olvida, se deja que en la naturaleza humana existe el componente de vulnerabilidad también, igual que los hombres son libres, también son vulnerables, con lo cual se rechaza una parte de esta naturaleza humana. La realización de la vulnerabilidad, como decía, sería un deber moral. Aquí se consideraría que la vulnerabilidad no es constitutiva de la naturaleza humana, o como abogaría algún filósofo, por ejemplo Singer, pues que si una persona no va a ser feliz, pues habría que cuestionarse su existencia. Entonces, si un ser tiene una vulnerabilidad, pues no va a ser feliz. Entonces, habría que ver si esta persona, hasta qué punto tiene esa existencia, si no va a ser feliz. También se piensa, dentro del transhumanismo, que el hombre actual está condenado al sufrimiento. Claro, aquí se olvida, se deja aparte la alteridad, pues otro de los componentes de esta naturaleza humana. La alteridad, que nos permite amar y ser amado, es vulnerabilidad, o además un constructo social de conveniencia. Es decir, que esa alteridad que permite que podamos establecer una amistad con otra persona y esa amistad sea recíproca, pues se ve como una vulnerabilidad, porque indica que necesitaríamos de las otras personas. Por tanto, habría que rechazarlo también. Pero bueno, como paso al posthumanismo, aquí vendría sobre todo tendría mucho pie las tecnologías, que eliminarían la vulnerabilidad o los individuos vulnerables y harían, pues bueno, lo que hemos oído hablar, un mundo feliz, esta famosa novela. El tercer punto del transhumanismo pues es la singularidad y la mejora imparable en la tecnología, desarrollo en muchos sitios, que hará que las máquinas adquieran una inteligencia y en un segundo paso adquieran una autoconsciencia. Esto lo trataremos más en profundidad dentro de unos minutos. Pero aquí sí que se puede decir que la cantidad es equiparable a inteligencia. Y la inteligencia sería la capacidad de operar. Y volvemos una vez más a ese énfasis en la operatividad del ser, más que en el ser en sí, sería la materialidad. Si el aprendizaje no es transformativo, sino acumulativo, pues la máquina llegará a saberse a sí misma. Esto es un sí, si el aprendizaje no es transformativo. Claro, todos sabemos que lo que hacemos nos transforma. Si el aprendizaje es transformativo, nos ayuda, entonces no es solamente acumulativo. Pero claro, si solamente consideramos el aprendizaje, ese conocimiento como
acumulativo, la máquina que más aprenda en un momento llegará a saberse a sí misma, es decir, llegará a ser consciente de sí misma. Como decía antes, todo esto asume la inversión del principio realista de lograrse y el ser por el principio inmanente, el ser sigue. Es decir, se invierten los términos. La máquina además será autosuficiente, exenta de vulnerabilidad. Principalmente será eterna, porque en el momento dado, pues bueno, toda esa información, toda esa capacidad mental que tiene el sujeto, todo lo que constituye ese sujeto, estará de alguna manera traducido en una serie de datos que estarán acumulados en la máquina, y esta máquina pues será lo que en un momento dado, si tiene que transferirse a otra máquina más potente, se puede transferir, y por tanto permanentemente viviendo. Además se completa con la transferencia del yo a la máquina, resultando en una nueva especie. Es decir, que si yo consigo con estas tecnologías coger todo lo que es los datos neurológicos, lo que es la mente, y lo consigo de alguna manera traducir en un código que pueda implantar, que pueda meter en una máquina, entonces lo que tengo sería una nueva especie, que se llamaría Homo technologicus, que reemplazaría a Homo sapiens sapiens, porque sería un hombre tecnológico, sería un hombre que no es biológico, es estrictamente tecnológico, pero que tiene el conocimiento de un sujeto humano. Algunas de esas manifestaciones actuales del transhumanismo pues las encontramos en el primer punto, en el mejoramiento, intento de mejoramiento humano. Por ejemplo, pues la eugenesia, la eliminación de los débiles, el aborto terapéutico, la eutanasia, la eliminación de la gente mayor o de la gente ya que no puede ser socialmente eficaz o productiva, la focalización de la ciencia en la genética, pues desde aspectos de la fecundación in vitro, la modificación de los embriones, su selección, introducción de nuevas tecnologías como el CRISPR, la implantación del diagnóstico prenatal para volver al primer punto de eugenesia y eliminar a los débiles, lo mismo con el diagnóstico preimplantatorio, la creación de embriones modificados genéticamente, y luego el mejoramiento humano nos llevaría a que la máquina es la perfección, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sería como la cúspide de todo este transformación. En el fondo, lo que aquí se está haciendo es erradicar la vulnerabilidad humana, intentar quitar la vulnerabilidad humana, que es parte intrínseca de la naturaleza humana. Tenemos, por ejemplo, dos reportes de periódicos, las dos noticias: bebés chinas modificadas pueden ser inmunes al VIH, podrían ser más inteligentes, y esto es una modificación genética. Y la otra noticia del 17, pues bueno, Islandia presume el exterminio del síndrome de Down. Bueno, pues bueno, gente que no es perfecta pues ha sido eliminada. Otro aspecto de esa manifestación del transhumanismo lo constituye la deconstrucción de la naturaleza humana y acciones y actividades que conllevan a esa deconstrucción, como por ejemplo el desarrollo de legislación que facilita pues una deconstrucción de lo que es la estructura humana, por ejemplo la maternidad subrogada, la relativización del sujeto a través de la abolición de diferencias antropológicas, la inestabilidad familiar y social, el intervencionismo educativo excluyente de los padres. Son todos aspectos que conllevan a que de alguna manera se vaya modificando el concepto que existe del ser humano. De aquí pues surgen las diferentes ideologías de género en cada una de sus vertientes, el relativismo intelectual, la llamada postverdad, la inmediatez en la libertad, no como la forma de determinarse hacia la perfección según la naturaleza de cada uno, sino la inmediatez en la elección, es decir, el principio de autonomía, el ejercicio del principio de autonomía y excelencia, la proyección de la naturaleza humana en otros seres. Porque claro, si esa naturaleza humana hay que deconstruirla, pues significa que ya no hay una diferencia con otros seres, y por tanto se les puede dar toda una serie de derechos, pues derechos animales, derechos a los robots,
que son distintos de lo que es el respeto por estos otros seres. Es decir, aquí lo que se intenta sacar es una nueva forma de ser humano, un nuevo concepto, una nueva forma de ese ser humano. Aquí una noticia del 19, pues con el transhumanismo y la muerte del excepcionalismo humano, donde lo que nos viene a decir es esto, que si la naturaleza se deconstruye y ya no es distinta de las demás, entonces no tiene por qué haber unas leyes específicas para los seres humanos y por lo tanto se pierde la excepcionalidad. Ya somos como los demás. Hay una frase aquí que es interesante: human beings are special because we were not created in God's image, we just evolved. Y la remarco porque mucho de esto del transhumanismo pues tiene también una vertiente un poco anti-Dios en ese sentido. We just evolve. Simplemente somos evolución. Por ejemplo, aquí viene un texto pues de la ley de derechos transhumanistas de los robots, ¿no? Pues todos los elementos, todas las entidades capaces de sentir, una categoría que incluiría a ambos, los biológicos y los mecánicos. Es decir, un coche podría tener estos derechos, ¿no? Habrá que ver qué tipo de derechos tiene. Otra característica del transhumanismo hoy en día pues es la erradicación de la trascendencia. Es decir, reducción, por ejemplo, de la religión a un acto interno, inmanente, pero no realizable externamente. Uso de la falsedad para desacreditar la verdad. Esto debería estar más a la izquierda aquí, no debajo de esto. La falsedad para desacreditar la verdad. Una educación sexual exclusivamente corpórea. Se hace hincapié en lo que es reproducción animal frente a lo que debería ser, en mi opinión, procreación humana. Una felicidad basada en el hacer y en el tener. Y aquí nos surge el mejoramiento moral. Por ejemplo, el conocimiento, la cognición como la cima del ser. Tenemos fármacos neotrópicos, implantes físicos, deep brain stimulation, que tienen su fundamentación terapéutica. Puede ir más allá de lo terapéutico. Y luego una naturaleza humana como un sistema determinista. Por lo tanto, la ética, determinista del conectoma, la ética estaría asociada a la capacidad cognitiva. Y ese conocimiento, ese mejoramiento cognitivo, pues daría lugar a un mejoramiento moral. Y a esto, ¿a qué lleva la erradicación de la trascendencia? Pues nos lleva a una reducción de la persona humana al hombre biológico. ¿Cómo sucede esto en el individuo? Pues bueno, tenemos la creación de un contexto de insatisfacción personal absoluta, que empuja a cada individuo pues, a la búsqueda de felicidad de una forma artificial. Es decir, los individuos todos queremos ser felices. Si no puedo alcanzar esa felicidad porque quiero desviarme de mi naturaleza humana, entonces pues bueno, tengo que buscarlo de forma artificial. Por otro lado, tenemos la humanización de lo no humano, que es la máquina, donde le damos atribuciones propias de la naturaleza humana. Son dos aspectos que que afectan la configuración del ser humano. Quería hablar de este artículo que publicamos hace unos años, Damos Espeleta y yo, en Medic, sobre el transhumanismo y en ciencia ficción, y cómo vemos que hay algunos aspectos que están permeando a través de la ciencia ficción y que parece que permean a una sociedad actual. El primer aspecto, pues, donde vemos que actualmente está surgiendo esto del transhumanismo en las series de televisiones, en películas, pues bueno, es la educación de la inteligencia artificial para adquirir rasgos humanos. Así tenemos, por ejemplo, adquisición de rasgos humanos, el conocimiento afectivo, abstracto y moral, pues por ejemplo, en algunos estudios en Metrópolis, no basta con programar la máquina, sino que ésta debe aprender el autoaprendizaje y la adquisición de personalidad. Si tenemos, por ejemplo, pues en 2001, en Espacio o en War Games, ya tenemos algunas películas pues, que van a reflejar esta tendencia. Luego, esa educación artificial también requiere
en un segundo paso, pues le da la autoconciencia y la autonomía. Esto se ve claramente en la película esta de 2001, Odisea en el espacio. Luego también tenemos la toma de decisiones humanas, es decir, la asimilación a una toma de decisiones como lo harían los humanos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Aquí lo que vamos a ir viendo es la evolución de una inteligencia artificial lógica hacia otra, donde vamos que se ve un salto en la argumentación de toda esta serie, estas películas, que afecta al fundamento de la ética. Y los criterios de evaluación moral se han convertido en un análisis emocional de la información, mezclando la ética con sentimientos. O sea, claro, el hombre tiene una ética fundamental en su naturaleza, pero aquí a la máquina, la inteligencia artificial, le damos una ética fundamentada en esos principios que nosotros les transferimos, que sería lo que puede hacer la programación y esto. Así, por ejemplo, también llegamos a un momento donde hay una gradación de seres, como puede ser en Westworld. Claro, esa inteligencia artificial que parte de unos principios lógicos matemáticos, luego evoluciona a esa inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional da pie a lo que se llama una inteligencia artificial. Es decir, que esas emociones configuran una serie de conceptos éticos y, por tanto, según el transhumanismo, según lo que se ve en muchas de estas series, en esta evolución de las series televisivas y películas, se llega a una inteligencia artificial que es consciente. Es decir, se transforma lo que es en esta serie una inteligencia lógica en una inteligencia consciente, haciendo un salto ontológico que en ningún sitio se puede coger. De hecho, el resultado de esto va a ser que esa inteligencia artificial sea una persona. Toma conciencia de su propia existencia y se convierte pues, en una persona o incluso en una multipersona. Por ejemplo, sería Terminator en el 80. Lo mismo sucede pues, en Westworld, donde pues, hay una serie de seres que tienen conciencia de sí, otros que tienen conciencia de que son robots y depende de esa gradación, pues hay un valor de esos seres. El segundo aspecto que se observa en las artes visuales que analizamos nosotros fue que los robotizan. Es decir, se intenta una superación de la limitación natural humana. Para ello tenemos lo que es el mejoramiento farmacéutico. Y así surge lo que es el cyborg biónico, como por ejemplo podría ser Robocop, ¿no? Luego son unas habilidades físicas muy aumentadas, unos nuevos individuos, Oblivion, podría ser otro ejemplo, donde las habilidades físicas son extraordinarias, con una inteligencia extraordinaria, en el fondo son unos cuerpos clonados, son unos seres nuevos, una creación de seres totalmente definidos ya con unas características no humanas. También en este punto, una de las cosas que se observa es la disociación corpórea, que es, como hemos dicho antes, algo propio del transhumanismo también. Y es esta disociación corpórea, la separación entre lo que es en el yo, dentro del yo, la fractura entre la mente y el cuerpo. Entonces, esa disociación corpórea pues viene en lo que es, por un lado, la digitalización del ser. Es decir, puedo digitalizar en un código digital lo que es mi mente y esto transferirlo a la máquina. Es decir, mi ser estaría disociado de mi cuerpo. Pero por otro lado también podría hacerse al revés. El cuerpo digital. Es decir, yo tengo los datos en esta máquina y los podría transferir a una serie de cuerpos. Por ejemplo, como se hace en lo que es Hansen, donde pues bueno, un robot, una persona, tendría esos datos en la mente, los transferiría a una máquina, esta máquina enviaría a otro sitio y allí esos datos se incorporarían en otro ser corpóreo y entonces tendríamos una transferencia de un sitio a otro. Porque lo que aquí daría la identidad al sujeto
no es el cuerpo ni la mente, sino simplemente ese conocimiento que se transfiere de un lugar a otro. Tenemos unas nuevas capacidades, esas nuevas capacidades pues, nos permitirían la disociación de la corporeidad. Me gustaría la no vulnerabilidad, es decir, ser eterno, porque en cuanto mi cuerpo se degrade, yo cojo mis datos, los transfiero a una máquina y esto los transfiero a otro nuevo cuerpo nuevo que yo probablemente haya podido crear con todas las perfecciones que yo desee. Aquí viene lo que se llama el problema ontológico del transhumanismo, es decir, que el concepto de persona como conjunto de propiedades y rasgos con grados de integración debería pues ser totalmente alterado. Por un lado tenemos el determinismo biológico, y el cuerpo es modificable y por tanto la identidad también. Y por otro lado conlleva que la corporeidad también configure a la persona. El determinismo biológico que erradica cualquier posibilidad de libertad, porque nos viene a decir que el cuerpo es así. Entonces tú con la biología cambias el cuerpo, cambias tu identidad si quieres, en una negación de la libertad, que es la asimilación entre el hombre y la máquina, es decir, los dos confluyen. Por tanto, en este caso, un ejemplo sería el lenguaje, donde solo es comunicación y no expresión del ser. El lenguaje ya carecería de sentido, no es la información, punto, no es una expresión del ser, del sujeto, de su pensamiento. Esto se ve hoy en día, por ejemplo, en algoritmos de toma de decisiones de carácter ético, en el mundo sanitario, por ejemplo. Pues si el paciente tiene estas circunstancias y esto, se hace esto, si no tanta, y si hace esto, pues bueno, cuidados paliativos, no se hace nada más. Son decisiones éticas lo que están haciendo, que están orientadas a una idea de asegurar el éxito, es decir, son algoritmos de decisión probabilísticos que nos lleva a ver cuál sería la mayor tasa de éxito que podría obtener si voy por esa rama o por la otra. También esa negación y ese determinismo nos lleva a la atribución de derechos de la persona a seres no humanos, como hemos visto antes, puesto que no habría esa diferenciación. También me gustaría, ya para casi finalizar, comentar pues, una alternativa real, que es la realidad más allá del transhumanismo. Es decir, que el transhumanismo pues, funciona en un mundo ideológico y en un mundo de unas ideas que no es factible con la persona, no es compatible con el ser humano. Sí. Sería para esto una manera de abordar y de visualizar cómo el transhumanismo no es compatible, pues bueno, sería la creación de un contexto donde la trascendencia sea el referente para la existencia individual y social. Es decir, en la trascendencia tenemos que tener, pues, sobre todo la aceptación de la primacía del ser. Nosotros somos y de una manera que somos actuamos. Para ello, pues lo fundamental es vivir la realidad en plenitud de la naturaleza humana, realmente vivir nuestra realidad, estar afincados, estar con los pies en la tierra. También una consideración metafísica y antropológica de la ética y de la conducta humanas basadas en el sujeto, no en las ideas, basadas en el sujeto. Y lo que es bueno es aquello que perfecciona, que me lleva a la plenitud de mi naturaleza humana. No es una idea, sino es una perfección. Con el ser humano, además, deberíamos darnos cuenta que implica, pues bueno, esta serie de libertad, amor, alteridad y vulnerabilidad. Es intrínseco al ser humano ser libre. No es una cosa que alguien nos da, sino que somos libres y como somos libres somos capaces de querer, de amar, de establecer relaciones con otros, de tener una alteridad, una amistad. Esa alteridad hace que unos podamos sufrir vulnerabilidades de otros. Es decir, que estas cuatro palabras son fundamentales para entender lo que es la persona humana y el ser humano. Por otro lado, también pues, la afirmación de la propia identidad, la identidad individual y la construcción de la personalidad, como es bueno, la importancia que tiene la relación familiar y las relaciones con otras personas, la amistad, varios de trabajo. Fomentar pues, esa espiritualidad dentro del individuo que le permite ver más allá de su propia necesidad y ver más allá
y de la necesidad de los otros. Y luego una antropología relacional hombre-mujer, donde podamos ver el papel que se juega en esto. Con esto, pues ya me gustaría terminar y darles las gracias por haber escuchado, y ahora, pues en la medida que pueda, pues me gustaría contestar algunas preguntas de manera virtual, si esto pudiera ser posible. Muchas gracias.